¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy volvemos a reflexionar sobre la riqueza. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Pues sí, porque para empezar a nosotros nos gusta la riqueza. O sea, a mí por lo menos, a mí me gustaría ser más rico yo y me gusta que haya riqueza, es verdad. A mí me gusta que haya ricos, me gusta que haya millonarios. A mí lo que no me gusta es la pobreza. Lo que a mí me gustaría es eliminar la pobreza y además intuyo, los países así que a mí más me gustan, ya sabes, estamos mucho los Suizas, los Alemania, los Austria, Estados Unidos, Canadá, Australia, sitios donde hay muchos ricos, también es donde hay menos pobres, con lo cual yo intuyo que puede que haya alguna relación que cuanto más gente hay generando riqueza y generando prosperidad, pues menos personas hay que lo pasan mal. Así que por eso, bueno, como nos gusta la riqueza, hoy vamos a reflexionar sobre esos impuestos que penalizan la riqueza. Bueno, la riqueza llama riqueza, en resumen, ¿no? Pues a ver, normalmente sí. Normalmente los ricos, salvo que tengan, salvo que se la deban al Estado, normalmente los ricos de los países pobres es porque se la deben al Estado, que les protege. Los ricos de los países ricos es porque generan bienestar y oportunidades y prosperidad a sus conciudadanos. Hoy hemos titulado esta pizarra 3 ejemplos para explicar lo absurdos e injustos que son los impuestos a la riqueza. Muy injustos y muy absurdos. Lo vas a demostrar. Sí, eso es. Sí, pero el otro día estuvimos hablando. Hay dos tipos de contribuyentes a los que penaliza el impuesto a la riqueza. El otro día estuvimos hablando del primero de esos contribuyentes, que puede ser el súper rico, el millonario, ¿no? El que tiene muchísimo patrimonio. Poníamos el ejemplo de Amancio Ortega y nos preguntábamos cuál era en realidad su patrimonio y por qué se le estaba castigando con este tipo de impuestos y lo que se conseguiría. Y hoy vamos a fijarnos en el otro tipo de contribuyente, así haciendo una clasificación que sería a grandes rasgos, ¿no? Una clasificación a grandes rasgos, pues que el segundo tipo de contribuyente sería un patrimonio más pequeño, una familia de clase media, media alta, que ha ido ahorrando y ha ido generando un pequeño capital, pues 1,5 millones, 2 millones, que tampoco es mucho, que probablemente algunos de nuestros espectadores pues tengan más o menos ese capital y digan, oye, me merezco yo que me castiguen por eso, pues vamos a hablar de eso. Venga, pues ¿cuál es el punto de partida? Pues el punto de partida es casi el punto de llegada del otro día. El otro día nos preguntábamos si tenía sentido penalizar a aquellas personas que están pensando ahorrar. Y poníamos un ejemplo de lo que era el capitalismo, la creación de riqueza, y yo te decía a ti que tú imagínate que tú tienes un pequeño patrimonio ahorrado y tienes dos opciones. Las dos opciones son claras. La primera es consumírtelo ahora, consumir todo lo que tengas, y la segunda parte es ahorrar e invertir. Esas son las dos alternativas. Incluso, bueno, si no tienes un patrimonio ahorrado, te toca mañana la lotería, tienes $500,000 y dices, ¿qué hago con este $500,000? ¿Lo consumo? ¿Me voy a las Bahamas? Ponemos ahí el ejemplo. ¿O lo ahorro e invierto? A las Pues Bahamas, sin duda. a las Bahamas. Claro, pero a ver, es una alternativa. Dices, oye, a mí que me quiten lo bailado. Y lo único que te tienes que preguntar en esa situación es ¿cuándo? ¿Cuándo me voy? ¿O cuándo me compro un cochazo? ¿O cuando renuevo mi casa entera, ¿no? Y luego la otra alternativa es invierto en algo. Pues se lo doy a Domingo, que va a montar una startup fantástica, o voy a bolsa, invierto en las grandes empresas españolas. Bueno, tienes muchas alternativas, o compro letras y bonos del Estado. Pues bueno, vamos a pensar que tú te lo estás dudando entre consumir y invertir en una empresa. Claro, si tú inviertes en una empresa, hay dos posibilidades. La primera es que tenga éxito esa inversión, pero la segunda es que fracases. Entonces tú fíjate, los impuestos al patrimonio lo que hacen es empujarte claramente hacia las Bahamas, básicamente. Porque lo que te dicen es, si tú eliges la segunda opción, en el caso de que pierdas, pierdes tú sola. O sea, no viene el Estado y te dice, hombre, como has perdido, te voy a dar algo. No, no, no. Te dice, oye, tú tenías ahí $500,000 que te había tocado la lotería, lo has perdido, tú sabrás lo que has hecho con tu dinero. Y si ganas, entonces aparece Pablo Iglesias con la factura. Y dice, me debes Y esto. te quita lo no bailado. Exactamente, y te quita lo no bailado. Entonces, vamos a preguntarnos si esto tiene algún sentido y cómo eso penaliza y cómo condiciona las alternativas de personas de clase media, que bueno, pues quizás la lotería no es lo más común, pero a lo mejor han ido ahorrando poquito a poco con sus sueldos y han ido acumulando ese patrimonio. Vale, si yo te digo, a ver, ¿cuánto te quitan? ¿Es mucho, es poco? Pues ¿Se ese es puede dejar partir sin mucho dolor ese pues dinero?
Normalmente, ya lo decíamos el otro día, los tipos están entre el 1, el 2, el 3, 3,5%, creo que era el tipo máximo que planteaba Podemos, y eso no parece mucho. Pero claro, dos cuestiones fundamentales. La primera, esto de que un 2, un 3% no es mucho, cuidado. Ahora mismo, en el entorno de tipos en el que nos movemos, claro, un 2%, conseguir un 2% no es tan fácil. Sobre todo si tú quieres hacer una inversión libre de riesgos, es prácticamente imposible. Tú vas ahora mismo a un banco y dices que te garanticen un 3% y te van a decir que no. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque pensemos en una persona que tiene un patrimonio, que lo invierte en un activo muy seguro, por ejemplo, en letras del Estado, letras del Estado alemán, pues probablemente va a estar en tipos negativos. Y claro, venga, vamos a darle un 0,5%. Estamos siendo relativamente optimistas en el actual entorno de tipos. Pues claro, tú le cobras a esa persona un 2%, como plantea Podemos, o un 3%, pero vamos, pongámosle un 2%, y él consigue un 0,5%, claro, le estás cobrando sobre la renta generada realmente por ese patrimonio, le estás cobrando un 400%. Cuidado, o sea, él gana un 0,5%, pongamos 1.000.000 de euros. De 1.000.000 de euros él gana un 0,5, 5.000 euros, y tú en el impuesto de patrimonio le estás cobrando 20.000. Recordemos, gana 5.000, le estás cobrando 20.000. Acaba el año con menos patrimonio del que tenía y desde el punto de vista de la renta, que es lo que yo creo que casi todos tenemos así un poco en la cabeza, cuando hablamos de impuestos, si son muchos, si son pocos, decimos la renta. Claro, decimos, un 2 no parece mucho. Un 2 no parece mucho, pues estás hablando de patrimonio. La renta real que está consiguiendo ese señor, en este ejemplo, que no es nada descabellado, le estás imputando un 400, 4 veces más de lo que gana. Wow. Y ahí empezamos. Yo creo que mucha gente empieza a decir, oye, pues esto incluso a los ricos no sé si me parece del todo justo. Y luego con la segunda consideración que hacíamos el otro día, que también es muy importante si lo aplicamos a estos pequeños patrimonios, ¿no? Que es que el impuesto de patrimonio, como todos los impuestos de patrimonio, también los de sucesiones y donaciones, el IBI, normalmente se cobra sobre un valor que es hipotético, en el mejor de los casos. Quiero decir, claro, tú dices, este señor tiene 5 casas, tiene 5 propiedades inmobiliarias. ¿Cuánto valen? Pues no lo sé porque no las está vendiendo. Las cosas valen o no valen en el momento en que las quieres vender y hay alguien que te las quiere comprar. Los impuestos de patrimonio, lo que hace el Estado es decir, yo presupongo que eso que tú tienes vale tanto en base a unas reglas que a veces están bien y a veces no tanto, y en base a ese valor estimado yo te cobro el impuesto. Y claro, uno piensa, pues por ejemplo ahora, oye, ¿y si esas 5 inmuebles que tiene este señor, que hay un poco de las rentas de alquilarlo, pues como esa noticia que tenemos ahí de Idealista, que han bajado los precios un 10, un 20 o a lo mejor más en según qué sitios de España? Claro, le estás cobrando por algo que él no quiere vender en base a una imputación de valor que haces tú, un supuesto, y que en muchos casos además le estás obligando tú No a es vender real. parte. Claro, no es real, y que dentro de 5 años el señor vende y vende a un 30% más barato del impuesto de patrimonio, del valor que tú estabas imputando, y tú no le vas como Estado y le dices, oye, que yo pensaba que esto valía 1.000.000 de euros, pero ahora que lo has vendido por 700.000, toda la diferencia entre toda la diferencia entre 1.000.000 y 700.000 ya te la ha pagado. Claro, eso no se lo devuelve. Entonces, por eso digo, fíjate, en este punto, alguien me dijera, pues vamos a cobrar un impuesto sobre patrimonio, sobre el dinero líquido que tiene la gente en los bancos, en cuenta corriente o en depósitos a la vista. En un momento dado, pues alguien podría pensar, yo no estaría especialmente a favor, pero por lo menos dices, hombre, le estás cobrando por algo que realmente es así. Si tiene 1.000.000 de euros en el banco, le vas a cobrar por 1.000.000. Pero todos los demás impuestos de patrimonio son sobre unas estimaciones que luego pueden no ser en absoluto correctas. Esto es diferente a los impuestos, por ejemplo, sobre ganancias patrimoniales. Tú dices, ¿no? Tú tenías, además luego hablaremos de ellos, tú tenías 100, lo vendes, tienes 1.000, claro, ahí, eso es una realidad, tú has ganado, se ha incrementado el valor de ese patrimonio porque lo compraste por 100 y lo has vendido por 1.000. Eso es real. Pero en patrimonio no hay una correlación, bueno, pues en función de las reglas que tenga cada estado. Y cuidado, hay mucha gente que dirá, hombre, pero esto también te puede pasar con la renta. Hay años que ganas 100.000 y te cobran por 100.000 y hay años que te cobran por 20.000 y es como, no tiene nada que ver.
El impuesto sobre la renta, podemos entrar en si es justo o es injusto, pero te están cobrando sobre una realidad. Si el año que tú has ganado 100.000, te cobran sobre 100.000 porque es que los has ingresado. Pero en este caso no, en este caso te cobran por un supuesto de valor, además sobre activos que a lo mejor tú no tienes ninguna intención de vender. Mira, el otro día, en uno de los artículos que vamos a recomendar al final, era un artículo del Instituto Cato en Estados Unidos y recogían un supuesto del Wall Street Journal. Era un supuesto en el que decían, imaginémonos un pequeño empresario que funda una empresa y le va muy bien. Ese pequeño empresario acaba acumulando un patrimonio de de hecho eran varios miles de millones, este sí que era un ejemplo más similar a la Amancio Ortega, y en un momento dado el artículo decía, ¿qué ocurriría si ganara alguno de los candidatos demócratas que este año llevan, esto era hace unos meses, que este año llevan en sus propuestas un impuesto sobre la riqueza? Claro, decía, tú fíjate, este señor, y el ejemplo era muy bueno, porque decía, si este señor, claro, al principio no tenía nada, y de repente ahora las acciones de su empresa valen 2.000 millones. Entonces tú le vas a cobrar impuestos sobre patrimonio de esos 2.000 millones y le dices, me tiene usted que pagar pues el 6% que se ha llegado a plantear en Estados Unidos. Claro, el 6% de 2.000 millones pues son 120 millones de dólares. Y entonces el tipo dice, bueno, yo no tengo ese dinero, vende tus acciones. Entonces, cuando vendes las acciones a lo que te han obligado, llega el Estado y te dice, pues ahora me tiene usted que pagar un impuesto por ganancias patrimoniales. Porque claro, cuando tú compraste esas acciones o cuando tú iniciaste la empresa, tus acciones valían 0 y ahora las has vendido por 120. Con lo cual, tienes que vender todavía más acciones para poder pagar el impuesto al que te obliga. Y en España pasaría algo parecido con los impuestos sobre ganancias patrimoniales. Si tú tienes una inversión en bolsa y de repente para hacer frente al impuesto de patrimonio tienes que vender parte, lo primero que tendrías que hacer es pagar el impuesto sobre esa venta que has hecho en función de las ganancias que hubieras obtenido. Claro, entonces dices, bueno, y en el caso californiano además había más impuestos, ¿no? En España tú tendrías que abonar en la parte del ahorro del IRPF. Entonces, claro, y si vendes viviendas tendrías que abonar primero la plusvalía municipal. Claro, tendrías que abonar la parte de la plusvalía municipal, por ejemplo, en la parte de la vivienda. O sea, empieza a haber impuestos que tú tienes que pagar no porque tú quisieras vender esos bienes, sino porque te obligan. Y este ejemplo de Wall Street Journal era muy bueno porque además, en 5 años, este señor, aplicando simplemente la legislación prevista por esta candidata, creo que era la legislación que proponía Elizabeth Warren en Estados Unidos, habría perdido más de la mitad de la propiedad de su empresa solo por las obligaciones de ir vendiendo cada uno de esos activos que en realidad eran las acciones de la empresa que él había fundado. Pues esto también ocurre y sobre todo esto a quien más penaliza, por supuesto, es esos pequeños patrimonios. Pues imaginémonos a un señor que tiene que su patrimonio consiste en 4 viviendas, en un momento dado el impuesto de patrimonio le pide una cantidad de renta que no puede afrontar ese año o que le iría muy justo, tiene que vender una de las viviendas y tiene que empezar a hacer frente a otros impuestos por la venta de esa vivienda que él nunca se había planteado y que la vende única y exclusivamente para afrontar ese 2, 3, 3,5% que le plantearía ese impuesto a la riqueza que nos dice Podemos. Antes te decía que menuda rabia que te quiten lo no bailado. O sea, ¿qué opciones tengo yo? Sí, pues exactamente. Entonces, precisamente por eso, los dos ejemplos alrededor de los que me gustaría un poco que nos fijáramos, por eso decía lo absurdo del impuesto en el titular, ¿no? Y lo dañino que es para el funcionamiento normal de una economía y sobre todo para esos pequeños patrimonios de familias de clase media y media alta que han ido construyendo allí un ahorro. Primero, opciones. Pues una persona que de repente dice, pues tengo aquí $500.000 de euros, lo he ido ahorrando, ¿qué hago con ellos? Pues tú básicamente tienes normalmente 3 tipos de opciones. Activos ultra seguros, tipo pues ahí ponemos letras del tesoro, bonos del Estado. Luego activos inmobiliarios, más seguros en el sentido de que, bueno, sí, normalmente yo creo que a largo plazo, por lo menos que el activo se deprecie muchísimo, es menos probable que una acción en bolsa. Y luego tienes el tercer tipo de inversión, que es de la que hablábamos el otro día. Por eso yo quise empezar hablando del impuesto de patrimonio diciendo lo que es el capitalismo, ¿no? Inversión, demorar el consumo, apostar por un proyecto empresarial que tardará unos años en generar esa riqueza y en llegar al consumidor. Pues ese es el tercer tipo de opción que tú tienes.
Bien, ¿qué ocurre con los impuestos al patrimonio? Y sobre todo los impuestos cuando lo miramos desde la perspectiva de una persona de esa clase media, media alta. Pues que lo que está haciendo ese tipo de impuestos es decirle a la Nuria que va a tomar esa decisión, no te arriesgues, no tomes ninguna decisión que pueda generarte muchas ganancias. Porque esa decisión normalmente puede generar más ganancias, pero también tiene algo más de riesgo que las otras. Entonces, es un tipo de tributo que es nefasto porque lo que hace es empujar a todos los agentes económicos a tomar las decisiones menos arriesgadas posibles. Y no es bueno que el Estado empuje a los agentes económicos a arriesgar en exceso. Ni es bueno que les proteja de esos riesgos, como vimos en la crisis de 2007-2008. Pero lo que tampoco es nada bueno, es nefasto, es que el Estado penalice aquellas inversiones que van destinadas a generar riqueza a más largo plazo y aquellas inversiones que pueden parecer menos seguras en estos momentos, pero que al final son las que acaban suponiendo desde nuevas ideas, nuevas empresas y generación de puestos de trabajo y alternativas para los consumidores. Pues eso es lo que hacen los impuestos del patrimonio. Entonces, en esas tres fotos, básicamente lo que haría un impuesto como el que se está planteando en España es decirle a todos esos pequeños ahorradores, venga ya, tienes €500.000, asegúralos, no trates de tener más. Si tratas de tener más y llegas a esos límites que hemos ido poniendo, acabarás pagando mucho, lo cual quédate ahí y bueno, pues conténtate con eso. No trates de generarte un patrimonio realmente importante. Y eso es nefasto. Nefasto, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, que todavía yo creo que es aún más palpable. Muy buen ejemplo. Es la situación de dos amigos, ¿no? Que ganan lo mismo, pero cada uno decide hacer una cosa con su dinero a lo largo de su vida. Claro, ahí hemos puesto dos compañeros de trabajo que ganan lo mismo. Hemos puesto 150.000 euros, un sueldo bastante alto. Cuidado, de esos 150.000, yo he puesto que les queda después de impuestos, de los impuestos normales, IRPF, cotizaciones sociales, 90.000. He sido generoso, en realidad les queda menos. Estaríamos más bien en 84, 85. Eso ya es para llorar, Domingo, eso ya es para llorar. Sí, les quitan bastante más del 40%, pero bueno, venga, siendo generoso, me olvido alguna cotización social de la parte del empresario, alguna parte, 90.000. En España les quedaría menos. Pues de esos 90.000 que les quedan, esos dos amigos, uno de ellos decide que se lo va a pulir todo, que va a vivir bien, porque con 90.000 euros al año... Y el otro dice, no, yo voy a ser más cauto, voy a vivir con 45.000 y los otros 45.000 los ahorro. Al cabo de 20 años, ¿qué ocurre con estos dos profesionales de alto nivel? Pues bien, el primero no tiene nada. Ha montado 20 fiestas en Ibiza, lo ha petado en Ibiza, durante 20 veranos seguidos. Tiene una vida plena. No y mucho lo sé. Que contar. Mucho. No sé de cuánto se acordará, porque con ese dinero ha tenido para montarse una vida. A lo mejor tiene, no sé, 3 deportivos en el garaje. El tipo, oye, tampoco es que sea un sueldo de ultramillonario, pero vamos, con 90.000 al año netos le ha quedado para vivir bien. Y el otro, sin embargo, ha sido más austero. Patricia, ahí ha sido más austera y ha ido ahorrando 45.000 al año. Entonces, al cabo de 20 años tenía 900.000 euros, que además, como los ha invertido más o menos bien, se le han convertido en 1,5 millones de euros. Pues, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado coge y castiga a Patricia. Esto es una locura, porque tú fíjate... Por no disfrutar de la vida. No, pues será por eso. ¿Qué has hecho con tu vida, Patricia? Pero tú fíjate lo corrosivo que son este tipo de tributos y lo injustos que son. Tenemos a dos personas, porque nos dicen, no, es que los ricos se merecen pagar más. Tenemos a dos personas que han ganado exactamente lo mismo a lo largo de su vida. Exactamente lo mismo. Trabajaban lo mismo, han tenido los mismos ingresos y uno de ellos ha decidido ahorrar, ser austero, vivir bien, porque probablemente, oye, con 45.000 euros netos al año, pues ha vivido bastante bien, pero al mismo tiempo ir construyéndose un patrimonio que le permita tener una jubilación más tranquila, que le permita, pues, legar algo a sus hijos, que le permita, pues, probablemente más estabilidad en situaciones de excepcionalidad, por ejemplo, como la que vivimos ahora mismo, y que además descarga al Estado de alguna de esas obligaciones que tiene el Estado para con aquellas personas que no tienen
un patrimonio, y esa red de seguridad que los propios políticos dicen que ellos están ahí para garantizarnos, pues una persona como Patricia probablemente podría decirles, bueno, yo no necesito esa red de seguridad porque me la he ido construyendo yo. Y lo que hacemos es castigarla. Es desquiciante, pero es así. O sea, lo que hacemos es decirle, te vamos a penalizar por haber hecho lo que tenías que hacer, lo que era lo correcto, por demorar tu consumo, por decir, yo voy a tratar de consumir de forma más equilibrada a lo largo de mi vida. No es que Patricia no se lo vaya a gastar, probablemente cuando se jubile, o antes incluso de jubilarse, o incluso a lo mejor se puede jubilar un poco antes de los 65 porque durante 20 años ha acumulado ese patrimonio, y entonces probablemente lo que va a hacer Patricia es decir, oye, pues ahora, incluso aunque me he jubilado, puedo mantener más o menos mi nivel de vida. Va a consumir lo mismo, solo que de forma más equilibrada. Pues lo que hacemos es castigarla. Es absurdo. Fíjate, un ejemplo parecido a este. Sí, sí, No. sí. No, te iba a decir que los gobiernos de izquierda al final lo que premian es el consumo, el consumismo. Sí, es un poco así. De hecho, no hay más que verles lo nerviosos que se ponen en estas crisis, que les pone más nervioso el hecho de que la gente no consuma, y eso tiene sus complicaciones, que el hecho de que se hunda la capacidad inversora o de ahorro de los países, que a largo plazo es mucho más problemático. Pero fíjate, me decías los gobiernos de izquierda. Uno de los artículos que vamos a recomendar ahora, de Miguel Sebastián en Español, ponía un ejemplo parecido a este. Es un ejemplo, yo también en uno de los artículos de Libre Mercado lo ponía, yo creo que Rayo, que también lo recomendamos, ha puesto ejemplos similares, pero a mí me gustó mucho y por eso recomiendo el artículo de Miguel Sebastián, porque exactamente por eso, porque una persona de izquierda, socialista, y lo que decía él es, con un ejemplo similar a este, que bueno, pues ya digo que podemos, lo hemos podido ver en varias veces, pero Miguel Sebastián, en prensa en las últimas semanas, pero Miguel Sebastián decía, esto no solo no es justo ni es equitativo desde el punto de vista del equilibrio de la justicia social, es profundamente injusto que el Estado castigue a quien ha hecho bien las cosas, de dos personas que salían en una situación de partida similar y que en un caso uno de ellos se ha preocupado, ha hecho aquello que debía hacer, aquello que moralmente, socialmente todos valoremos como correcto frente al otro. Pues eso es lo que está haciendo este tipo de impuestos, porque además esto es así, es decir, estos impuestos lo que castigan es a las personas que van construyendo un patrimonio que les sirva a ellos y que sirva a futuro y que sirva a la sociedad, y que por eso también poníamos ese ejemplo de las 3 fotos, ¿no? Y aquellos que toman decisiones que generan más valor a los que les rodean. Bueno, pues si te parece acabamos con esos 4 artículos. Sí, ¿Qué vas a recomendar? Eso es, los 4 artículos, pues, bueno, un poco de autobombo también, uno de ellos es mío, hay que reconocerlo. Claro, los grandes peligros del impuesto a la riqueza de Podemos, que se publicó en Libre Mercado, el del Confidencial, las 5 mentiras del impuesto de Podemos a las grandes fortunas, en Invertia, en El Español, correcto. Otra vez el impuesto sobre patrimonio. Sí, el del Confidencial es de Juan Ramón Rayo, que lo que hace es comparar con lo que hacen los poquísimos países que tienen ese tipo de impuestos y cómo en realidad es semi-verdad que lo tengan, o tienen el impuesto que son mucho más bajos que en España, o tienen ese impuesto y no tienen muchos otros de los impuestos al patrimonio que sí que tenemos en España, con lo cual al final compensan, pero no tienen el impuesto a la riqueza tal y como lo ha planteado Podemos, no lo tiene ningún otro país rico en el mundo, por muchas de las razones que hemos planteado en estos 2 vídeos. Y uno que ya has comentado, que es de Cato Institute. Eso es, los 2 que hemos comentado, el del Español es de Miguel Sebastián, el exministro socialista, y el otro, más que un artículo, es una especie de reflexión general, pero me gustó muchísimo. Es de los artículos sobre este tema que más me han gustado en los últimos meses, del Cato Institute, explicando todo esto, desde la inmoralidad de este tipo de impuestos al daño que hacen a esos pequeños patrimonios sobre los que se debería edificar una sociedad sana. Yo ahí sí que hago un llamamiento a todos los que nos ven, que fíjate, ni siquiera sobre el impuesto, ya olvidémonos casi de ideología. Yo le diría, piensa qué países te gustan. Y a lo mejor los más liberales piensan en Suiza, en Alemania, en no sé, incluso en Holanda, digo, por ejemplo, en Europa, ¿no? En Holanda. A lo mejor los más socialdemócratas piensan en Dinamarca, en Suecia. Pues bien, todos esos países, ya no solo es que no tengan este tipo de impuestos y que si lo tienen, ya digo, compensado por no tener muchos otros de los impuestos al patrimonio que tenemos, sino sobre todo son países extremadamente capitalizados. Capitalizados en el sentido de tienen enormes patrimonios entre sus clases medias que han podido ahorrar, invertir y construir
construir una cartera de activos que le sirven de todo, de red de seguridad, para sus hijos. Ese es el tipo de país al que deberíamos aspirar y no al que deberíamos castigar. Bueno, pues han sido muy edificantes estas 2 últimas pizarras. Tengo que decir antes de despedirnos que quizá deberíamos dedicar una pizarra a las pensiones, cosa que ya avanzamos también en el libre mercado, y es la caída de los pensionistas, ¿verdad? Por Sí, esta crisis del coronavirus. Tremendo. Sí, eso era uno de los efectos que todos intuíamos que iba a haber, y efectivamente. De hecho, vamos, yo llevo un par de meses, cuando todos amigos me preguntan, digo, mira, el número de fallecidos reales se va a ver en los, evidentemente, donde más se va a ver va a ser en los registros civiles, los certificados de fallecimiento, pero desde el punto de vista económico, los datos de la Seguridad Social van a empezar a mostrar en muy corto plazo un número de fallecidos muy superior al que el gobierno nos está diciendo, porque te va a caer el número de pensionistas, que es algo que no pasa prácticamente nunca. Es una cuestión estadística. Bueno, y casi 40.000, ¿no, Domingo? Sí, la diferencia es muy, muy superior al número de cifras oficiales, y además es que no tiene justificación desde el punto de vista de serie estadística. La única es pues que ha muerto más gente de la que nos estaban diciendo. Y antes de despedirnos, también me gustaría, Domingo, recomendar nuestro podcast, Economía para quedarte sin amigos. Sí, por supuesto, porque además en estas semanas hemos hablado mucho de coronavirus, pero ya volviendo a la normalidad, tenemos otros temas: corrección política, Educación, censura, que tanto nos gusta. educación, que nos Censura. gusta mucho. Así que sobre todos esos temas vamos a hablar en Economía para quedarte sin amigos, y animamos a todos los que nos ven a que nos oigan también. En fin, espero que no me hagan la faena de dejarme nada en herencia. Pues ten cuidado, porque como lo hagan, tiene pinta de que te castigarán. Gracias, Domingo. Gracias a ti, Richard. Gracias a todos.